Hoy vamos a trabajar con algunas de las aplicaciones que permiten el trabajo colaborativo de Google, y ellas las vemos a través de el Drive. Muchas veces, una vez que las hemos utilizado, si tocamos también en aplicaciones, de la misma manera veríamos que también ellas pueden estar aquí debajo. Vemos algunas de ellas como son, por ejemplo, presentaciones, documentos u hojas de cálculo, típicas de Google. Pero cuando no hemos tenido en algún momento acceso a ellas o nunca las hemos utilizado, entrando por Drive, una vez ubicados en él, podemos crear, como hablábamos en el caso de subir una carpeta, un archivo, también podemos crear determinados tipos de archivos. En este caso pueden ser los documentos de Google, es decir, un procesador de texto que tiene la ventaja, como cualquiera de los otros documentos de Google, de poder ser tratados online. ¿Esto qué quiere decir? Que no hace falta que yo esté en la misma computadora para tener que trabajar en él, a diferencia de alguno realizar un procesador de textos que yo tenga instalado localmente, sea un Word o un procesador de código libre. Y tanto igual con las hojas de cálculo, que si yo tengo un Excel lo tengo localmente, sin embargo una hoja de cálculo de Google la tengo ubicada en la nube, igual que una presentación. ¿Esto qué me permite? Que cualquiera sea el tipo de archivo que yo esté realizando, no importa si yo físicamente estoy con mi computadora en el mismo lugar, simplemente necesito una conexión a internet y trabajo en la nube. Además de esto, no solo es esa una de las ventajas, sino que permite trabajo colaborativo, es decir, que cada uno de ellos podría tener coautores. Una presentación compartida, una hoja de cálculos compartida, un documento. Y como docente, yo podría dar determinadas tareas a mis alumnos y que ellos puedan trabajar grupalmente y, como profe, poder ver internamente, dentro de esa presentación, qué actividades realizó un alumno y qué realizó otro. Entonces, entrando por ejemplo a una presentación de Google, como para que la vean, vamos a ir viendo este tipo de información que nos brinda como docentes, ¿sí? A primera vista es muy parecido a un PowerPoint. Tengo un panel izquierdo con las diapositivas en miniatura, la diapositiva actual sobre la que trabajo, los temas que quiero o no colocarles, o simplemente, como en este caso, comenzaré de cero. Fíjense que tiene el menú, y en el menú, al igual, voy a ir básicamente al insertar para que vean qué tipo de objetos puedo colocarles. Imágenes, fíjense, de la misma computadora, buscadas en la web, una URL, algo que tengo en el Drive de esta misma cuenta de Google, fotos o simplemente de la cámara, cuadros de texto, audios, videos, formas, igual que tiene PowerPoint, tablas, diagramas, etc. O sea que yo podría tener las mismas opciones un poco más limitadas que PowerPoint. Aún así, además, si vamos a archivos, yo podría importar diapositivas, ¿sí? Y las podría traer incluso de algún PowerPoint que yo tenga. Entonces, puedo decir que yo quiero subir un PowerPoint en particular. Voy a seleccionar un PowerPoint que tengo en mi máquina. Puede demorar subiendo, pero lo importante es saber que cualquier trabajo o recurso que ya hemos generado es posible reutilizarlo, modificarlo, optimizarlo para trabajarlo desde presentaciones en la nube. Una vez que se cargó todo el PowerPoint, nos va a permitir la selección de algunas diapositivas, por ejemplo, o bien de la totalidad o de ninguna, y si deseamos o no mantener el diseño original. Vamos a ponerle que traiga todas, vamos a dejar por defecto el diseño original y las va a traer. Va a demorarse un momento, pero va a permitir que veamos y que ahorremos tiempo, ¿sí? Cuando sobre todo tenemos material o recursos previamente ya armados por nosotros. En este caso la primera diapositiva la estoy borrando y queda, si bien ha perdido alguna definición, siempre podemos cambiar el tema, ¿sí? Es decir, el fondo, el diseño, fíjense que siempre lo vamos a poder cambiar. Esto es un poquito para ir investigando cada uno.
e ir viéndolo. Básicamente quiero mostrar que se puede importar un PowerPoint, que fíjense que si yo puedo iniciar la presentación, veo que también ha importado lo que es la animación o la transición incluso también entre diapositivas. Eso también puede colocarse, fíjense en las transiciones. También hay animación más simple, si yo puedo tocar alguno de los elementos, puedo ver que estos pueden también tener animación, fíjense. Es más limitado, pero nos permite hacer varias cosas. Vamos a insertar alguna imagen en algún momento, por ejemplo acá. Vamos a insertar una imagen que podemos traer incluso de Drive, de la misma cuenta de la que estamos logueados, ¿sí? Vamos a ver que pueda lograrlo. Bien, fíjense en este caso, estoy colocando una imagen, la estoy insertando y la puedo redimensionar igual que en cualquier otra, en otro programa, ¿sí? No es que tenga que ver en este caso, pero quería mostrarles. Para iniciar la presentación lo vemos aquí. Fíjense que esta presentación no tiene título. Y si yo hago clic en él, toma por defecto el texto de la primera diapositiva. Entonces vamos a ponerle un título, integración de las TICs. Y fíjense en este caso que todos los cambios se guardan automáticamente, ¿sí? Y este es un documento que va a quedar en Drive. Yo puedo iniciar la presentación y la vería como cualquiera de las de PowerPoint. Incluso lo que permite es, aquí debajo van a ver, no lo voy a explicar en este momento, pero va a permitir al orador que presente que haga esta presentación, poder trabajar con un puntero, ofrecer preguntas a su auditorio, etc. Uno va a poder ir avanzando entre una y otra, y fíjense que esta animación yo no la hice, sino que la adoptó, ¿sí?, de la presentación que yo tenía de PowerPoint. Estoy apretando escape para salir y estoy volviendo a cargar. Fíjense en este caso que yo tengo ya una presentación hecha. ¿Cómo haría de repente para poder trabajarla con mis alumnos? Y también, al igual que en Drive, tengo que compartirla. Aquí a la derecha el botón amarillo, le doy compartir y de la misma manera o la comparto para que la vean como se habló en Drive, ¿sí? Y yo tengo un enlace público que cualquiera con este enlace podría verlo, o bien si estoy trabajando con grupo de alumnos, lo que haría es que cada uno de esos alumnos, ¿sí?, empiezo a ver cada uno de ellos y fíjense que podrían editar, comentar o ver. Y de la misma manera yo le enviaría a cada uno de esos alumnos. Voy a colocar aquí uno de los alumnos, voy a ponerme en este caso como alumna en otro, ¿sí?, y voy a colocar a este alumno para que le llegue. Vamos a enviarlo y al igual que pasó en Drive, lo que va a llegar es una invitación al mail donde le solicita poder colaborar con esta presentación. Una vez que la he compartido, puedo ver en el compartir nuevamente y ver con quiénes comparto o es coautor, en este caso, de esta presentación. Formas de comunicarme. Estoy trabajando colaborativamente. ¿Cómo me comunico con los demás? Bueno, tengo diferentes formas. Por ejemplo, puedo decir, si tengo un compañero con el que estoy trabajando que no me convence este título, por ejemplo, lo que puedo hacer es añadirle un comentario. Ese comentario se va a relacionar con uno de los objetos que en este caso es este cuadro de texto. Entonces podemos pedirle, por ejemplo, el color. Y aquí es la forma en la que interactuaría de manera asincrónica, ¿sí?, un compañero con otro. Como profe también se puede utilizar esto a los alumnos y también podemos ver el historial de comentarios una vez que ellos hayan sido resueltos. Una herramienta muy interesante es el historial de versiones. Aquí en Archivo puedo ver cuáles son las versiones, es decir, por días, por ejemplo, quién estuvo interactuando, en qué momento, y puedo ir viendo que a veces hay alumnos que nunca ingresaron, alumnos que ingresaron varias veces,
Entonces esto ayuda a que desde el punto de vista docente pueda haber la interactividad individual de esta presentación, pudiendo entonces evaluar de manera global, grupal y de manera individual. Y a su vez nos brinda otra información, además de esta, que es que puedo ponerle nombre a estas versiones, puedo hacer una copia. De repente yo voy viendo que hay cambios, ¿sí?, en las versiones y fíjense que al cambiarme dice restaurar esta versión. Fíjense que yo inicialmente tenía mi presentación en blanco. Imagínense que los alumnos han trabajado durante 2-3 días o más y han habido versiones distintas. Y de repente puede pasar que un alumno borre cosas que otro hizo sin ninguna mala intención, pero a veces uno no ve que un alumno ha participado, o simplemente un alumno desesperado puede decir, profe, no sé qué pasó porque yo lo hice. Tenemos una herramienta para hacer que yo pueda volver a versiones anteriores, restauro la versión o bien le pongo nombre a esta versión diciendo semana tal, día tal, y entonces podemos o revocar a esta versión, es decir, volver, restaurarla, pisando la nueva, habiendo renombrado esta. Son distintas herramientas que permiten un seguimiento del docente a sus alumnos en los cambios que puedan haber realizado. Espero que les sirva. Les doy un ejemplo de una presentación de Google que utilicé con alumnos para poder presentarse, con imágenes, con textos, ¿sí? Como son temas personales por ahí o imágenes de cada uno de los alumnos, no voy a mostrarlo, pero quiero contarles que esto estaba compartido. Y uno muchas veces puede ver entonces en el historial, como decíamos, que en qué momento trabajaron, quiénes fueron los que trabajaron, se ven de diferentes colores, interactuaron. Entonces, esta puede ser una de las formas que ustedes tengan para utilizar. En este caso era todo un grupo completo, pero podía ser trabajado de manera de grupos más pequeños. Bueno, era un ejemplo para dejar en práctica lo expresado hasta el momento.